Bienvenidos y bienvenidas a Royals. El rey Juan Carlos podía haber sido recordado como uno de los mejores reyes de España. Sin embargo, y aunque gran parte de su legado es positivo, también a su pesar pasará a la historia como el monarca que fue apartado, privado de su asignación y que tuvo que abandonar la que había sido su casa durante más de 5 décadas debido a unos escándalos financieros difícilmente olvidables. Ha renunciado de forma supuestamente voluntaria a la mayor parte de lo que se le ha pedido, aunque detrás ha estado la presión del rey Felipe, que debía salvaguardar su reinado y proteger la monarquía. Ha sentido dolor de hijo, pero ha pesado más el deber de rey. Juan Carlos I recordó así que lo importante no es la persona, sino la dinastía y la corona, algo que aprendió de su padre décadas atrás. Érase una vez un hombre llamado Juan Carlos de Borbón y Borbón de Sicilias. Nació en Roma el 5 de enero de 1938, siendo el segundo hijo de Don Juan, el rey que nunca fue. En 1948, Juan Carlos de Borbón fue enviado a España a estudiar después de un acuerdo entre Don Juan y Franco, dos hombres que se detestaban profundamente y que utilizaron al niño como un peón. Después de una larga espera, el dictador le nombró sucesor a título de rey en 1969. En 1975, Juan Carlos se convirtió en rey, comenzando así un reinado que podría haber sido una historia de un éxito rotundo, pero en el que las sombras casi tapan las luces. En los años 90 comenzaron a aflorar los escándalos, pero el prestigio de la monarquía en general y del rey Juan Carlos en particular se mantenían en lo más alto. Los años pasaban y pesaban, pero Juan Carlos I seguía considerado como el mejor embajador, un rey con mucha intuición que sabía aportar el valor y la utilidad que necesita la monarquía, y entonces empezó el declive. Los problemas de salud se unieron a las revelaciones que se fueron conociendo sobre sus conductas. La gota que colmó el vaso fue la cacería de elefantes, donde se unieron la mala salud del entonces monarca con actitudes reprochables, y más todavía en aquellos tiempos de crisis económica. La España de abril de 2012 pasaba graves dificultades, con una ciudadanía que sufría y que en muchos sectores todavía sufre. Mientras tanto, su rey cazaba elefantes en un lujoso safari en Botsuana. El recordado ¿Por qué no te callas? o la existencia de relaciones extraconyugales se quedaban en nada ante un escándalo que obligó a todo un jefe de Estado a pedir perdón con aquel «lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir». Para colmo de males, unos meses antes había estallado el caso Noos, el considerado como el mayor escándalo de la monarquía hasta 2020 y que terminó con Iñaki Urdangarín, yerno de Juan Carlos I, en la cárcel. La figura intocable estaba más tocada que nunca en el plano personal e institucional. El revuelo generado por el descubrimiento de Corina implicó otro escándalo que fue más allá de que el mundo entero comprobara que la relación entre los reyes Juan Carlos y Sofía solo se mantenía a nivel institucional. Corina, Urdangarín, su mala salud, su deteriorada imagen, el gran representante era ya un gran problema, pero no quería marcharse. La abdicación no llegó hasta el 2 de junio de 2014, materializándose el 19 de junio de 2014 con la subida al trono de Felipe VI, que habló en su discurso de proclamación de una monarquía renovada para un tiempo nuevo. No sabía entonces que para renovar la monarquía debería apartar a su padre. Juan Carlos conservó su título de rey con tratamiento de majestad y honores análogos a los de la princesa de Asturias, además de su posición en la familia real. Disfrutó a partir de entonces de una especie de jubilación dorada con viajes privados, regatas, buenos restaurantes y algunos compromisos oficiales que le encargaba Felipe VI. Su imagen nunca logró recuperarse y aunque en 2018, año en el que cumplió 80 años, Casa Real iba a reivindicar su figura, el acuerdo no duró demasiado debido a más revelaciones que no le dejaban en buen lugar. Se dejaba ver menos, pero ahí seguía. Todo cambió en 2019. En mayo se anunció vía comunicado que el rey Juan Carlos se retiraba de los actos oficiales a partir del 2 de junio, día en el que se cumplían 5 años desde el anuncio de su abdicación. Al contrario que la reina Sofía, que es un valioso activo para la corona, el rey Juan Carlos no tenía buena imagen. Su salud era delicada y no estaba cómodo con la mayor parte de las escasas tareas que le asignaban. Pero no se trataba de eso. Para conocer el verdadero motivo de esa retirada, que en realidad fue un castigo, hubo que esperar casi un año más. 2020 empezó muy mal para el rey Juan Carlos. El 8 de enero moría a los 83 años su hermana mayor, la infanta Pilar. Y después, una cuenta en Suiza, el primo que pagaba los vuelos privados, la Fundación Lukum, la Fundación Zagatka, 65 millones procedentes de Arabia Saudí, el fiscal suizo Yves Bertosa, Dante Canónica, Arturo Fasana. Las cosas se ponían feas para el rey Juan Carlos.
Además, gracias a The Telegraph se conoció que el rey Felipe era el segundo beneficiario de la Fundación Lucum. Fue entonces cuando saltaron todas las alarmas y Casa Real tuvo que intervenir. El 15 de marzo de 2020, cuando toda España estaba en estado de alarma por la pandemia, Casa Real envió un comunicado en el que señalaba que el rey Felipe renunciaba a la herencia que le pudiera corresponder del rey Juan Carlos. Además, se retiró la asignación que el rey Juan Carlos cobraba del presupuesto de Casa Real. Felipe VI tuvo que admitir que conocía la existencia de la Fundación Lucum desde que el 5 de marzo de 2019 llegó una carta a la zarzuela en la que el despacho de abogados Cobre & Kim le reveló, sin, según Casa Real, aportar pruebas documentales, su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en el que se produjese el fallecimiento del rey Juan Carlos. Felipe VI no tuvo hasta entonces conocimiento de la existencia de la Fundación Lucum y tampoco dio su consentimiento a ser beneficiario de nada. El rey Juan Carlos confirmó por su parte que no había avisado a Felipe VI. De todos modos, aunque Casa Real guardó silencio hasta que salió el escándalo, el monarca había tomado ya todas las medidas para proteger a la corona. Además, quedó claro que la retirada del rey Juan Carlos de los actos oficiales fue un castigo ordenado por Felipe VI. Así, a Juan Carlos I le quedaban el título honorífico y la residencia en la zarzuela, al menos de momento. Se sumó también que en 2012 el rey Juan Carlos transfirió el dinero que tenía en Suiza a Corina. Según su abogado, fue un regalo no solicitado. Solo en su confinamiento, el rey Juan Carlos veía cómo cada vez le iban quedando menos apoyos. Ni siquiera contaba con Felipe VI, que por mucho que le doliera como hijo, haría lo que fuera necesario por salvar la corona. En ese empeño ha tenido el apoyo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidido a salvar la institución y a Felipe VI, pero también a dejar caer a Juan Carlos de Borbón. Pasaron los meses, España dijo adiós al confinamiento y a las fases para dar la bienvenida a la llamada nueva normalidad. Se esperaba entonces un gesto o una respuesta que no llegaba pese a las grandes presiones sobre el rey Felipe. El rey Juan Carlos se resistía a claudicar. Hubo que esperar hasta la tarde del 3 de agosto de 2020, cuando Casa Real comunicó que el rey Juan Carlos se marchaba de España. De nuevo en Borbón, se iba al exilio. En una carta remitida a su hijo hablaba de la repercusión pública que estaban generando ciertos acontecimientos pasados de su vida privada y señalaba que se marchaba en estos momentos fuera de España. En estos momentos. 2 semanas más tarde, y cuando ya la prensa la había situado en Abu Dhabi, Casa Real comunicaba que efectivamente ese era su destino. Allí cuenta con el apoyo de la familia gobernante y pudo instalarse en el lujoso hotel Emirates Palace, donde ha vivido un exilio dorado mientras esperaba conocer si había causa penal contra él o no. Los menores de 40 años me recordarán solo por ser el de Corina, el del elefante y el del maletín. Le habría confesado el rey Juan Carlos a un amigo en 2020, cuando sus escándalos sepultaron la poca buena imagen que le quedaba. Puede que no sea así del todo. El rey Juan Carlos se ganó su prestigio pilotando la transición y siendo fundamental para el regreso de la democracia a España. Su actuación ante el 23F le hizo ganarse el cariño y el favor de quien quizás le veía con recelos a él o a la institución que representa. Sin embargo, su presunto comportamiento posterior ha sido responsable de su caída, del ocaso de un rey, del ocaso del rey Juan Carlos. Nos vemos en el próximo vídeo.